Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 4 de abril, en el que veremos nuestros tres índices americanos, varias acciones cotizadas en Wall Street, los earnings que tenemos para esta semana y cómo quedó el mapa de calor durante el primer trimestre. De acuerdo, pues vamos a empezar como siempre con nuestro Dow Jones para ver un poco los índices americanos y que como veis al fin y al cabo durante la semana pasada, tal y como dije en el anterior análisis, me esperaba que pudiésemos tener una semana que fuese bastante plana, con algún día pues eso que tuviésemos en verde, otro día en rojo, etcétera, pero si os fijáis al fin y al cabo acabamos la semana en el mismo punto en el que la terminamos, porque estamos básicamente lo mismo que en el otro lunes. Entonces, ¿qué podemos ver de aquí en adelante ahora mismo? Pues si hay algo que deberíamos tener como alarma, alerta, muy cortoplacista, evidentemente, para esta semana, para aquellos que hagan trades, etcétera, vería sobre todo cómo hemos marcado estos nuevos máximos que son más inferiores, digamos, con respecto a los anteriores. Entonces, en ese sentido, no sería algo positivo en caso de que estuviésemos formando esta línea de tendencia bajista, pero un poquito más comprimida. Porque al fin y al cabo, cuando lo estábamos mirando anteriormente, vimos como cuando ya se rompió por completamente esta línea tan vertical hacia abajo, dijimos, vale, hemos roto en el corto plazo, pero veremos ahora hasta dónde tocamos nuestra resistencia y hasta dónde llegamos. ¿Cuál ha sido el pequeño problema? Pues que este máximo, como decimos, ha sido un poquito más abajo con respecto al anterior, que ya marcamos durante el mes de febrero. Entonces, ¿qué pudiésemos ver ahora mismo? Pues podríamos ver cómo nosotros volvemos a buscar algún soporte, queremos ver, testear cómo van esos soportes en el corto plazo y, digamos, perder un poquito de posición durante estos días, a lo mejor durante esta semana. Que a lo mejor no, que a lo mejor durante la propia semana tenemos una buena noticia saltando de repente y el mercado pues hace lo contrario. Pero ahora mismo, tal y como tenemos la situación, con las noticias que tenemos y con la situación que tenemos al fin y al cabo, lo que más vería es que fuésemos como mínimo, pues a lo mejor esta zona de los 34.400 aproximadamente, a buscar algún soporte y ver qué tal funcionan. Si no, el que tengo aquí, que es bastante importante, sería el de la zona ya de aproximadamente los 34.000, vamos a decir, aunque marca aquí otra cifra, vamos a decir aproximadamente el soporte de los 34.000, que es uno bastante importante para no empezar otra vez con ese canal bajista que estábamos diciendo, con estos mínimos decrecientes y ahora también máximos decrecientes. Si rompemos ya en esta zona, que durante esta semana pues venía un poquito más difícil que llegásemos ahí porque sería una caída ya bastante grande, me imaginaría pues a lo mejor más llegar a un soporte que pues por la zona de la media de 50 sesiones. Si rompiésemos ya esta zona de cara al futuro, entonces sí que me empezaría a preocupar un poquito más en el corto plazo. Como siempre estamos hablando de esto, es corto plazo. Si nosotros hablamos ya de medio o largo plazo, yo siempre digo que no tengo ninguna duda de que todo esto se resolverá de cara al futuro y que las acciones, todas estas que han perdido, las que tienen unas buenas poblaciones, al fin y al cabo, volverán a recuperarse y volverán a formar nuevos máximos históricos de cara al futuro, eso sin ninguna duda. Entonces, de cara al Dow Jones, pues podemos decir eso en estos momentos. De cara al S&P, pues podemos ver cómo había un poquito más de volatilidad, que tuvimos este pico un poquito más alto y que si os fijáis sí que hay una diferencia con respecto al anterior máximo, porque conseguimos romper levemente esta resistencia que teníamos en los 4.595 puntos básicos y llegamos hasta la pequeña resistencia que teníamos, bueno, tan pequeña, una bastante importante, que teníamos en la zona de los 4.630. Ahí ya sí que no pudimos porque fijaros que hubo unos cuantos suelos anteriormente y se hizo demasiado potente en este sentido. Para el S&P, algo que sería fundamental de no perder cortoplacistamente hablando, digamos, es donde está cruzando ahora mismo la media de las 200 sesiones y ese soporte que tenemos en los 4.485-83 puntos básicos aproximadamente. Es decir, este de aquí que tenemos aquí marcado. Si perdemos ese, pues volveremos a entrar otra vez en esa tendencia, igual que decíamos en el Dow Jones, pero como ya digo, es una semana para testear soportes, para ver si estamos abriendo a la baja y ver cómo se desarrollan los primeros días, ver qué tal funcionan esos soportes y ver qué tendencia conseguimos seguir a lo largo de la propia semana. Después en el Nasdaq, que no sé por qué siempre se me borran las líneas que yo marco,
podemos ver como pues prácticamente algo similar al S&P, que tuvimos unos máximos ligeramente por encima de los anteriores máximos, algo que les diferencia del Dow Jones en ese sentido, pero que sí podemos ver bastante más volatilidad en general, sobre todo en el Nasdaq, desde las caídas de máximos que se llegaron a superar el 20% de corrección. Ahora mismo ya estamos en el entorno de un menos 10, menos 9%, si no recuerdo mal, y que pudiésemos ver pues un poquito más de lo mismo, testear ciertos soportes, sobre todo por esta zona de los 14.700, 14.600 y pico, y ver evidentemente qué tal funcionan estos soportes en estos momentos. Ahora mismo, pues yo ya lo he dicho en varias ocasiones, no creo que tengamos unas noticias suficientemente buenas como volver a mirar tan arriba como para ir a atacar otra vez los máximos históricos, como para volver a atacar esta consolidación que tuvimos aquí. Tenemos que tener en cuenta que tenemos ciertos conflictos que no estaban anteriormente, o al menos servidos sobre la mesa cuando estábamos en estos máximos, y que al fin y al cabo creo que le podría costar todavía pues algún mes romper a esos máximos históricos, y ver cómo en el corto plazo pues tenemos esa volatilidad de crecemos durante alguna semana, después volvemos a corregir, etcétera. Una bolsa, digamos, al fin y al cabo un poquito lateral, pero con cierta volatilidad entre medias. Bien, pues para ver nuestras acciones, lo que primero vamos a ver son algunos bancos del S&P. Podemos empezar con JP Morgan, que todos conocemos la gran caída que ha tenido desde también esa zona de consolidación en máximos, y que prácticamente pues estamos en niveles previos a la gran corrección del año 2020. Entonces, en estos momentos estamos en esta zona completamente bajista, con ese canal súper bajista. Fijaros cómo la línea de tendencia es bastante clara desde estos máximos. Como si bajamos, pues tenemos prácticamente los máximos tocando esa línea de tendencia, con los mínimos pues nos ocurre un poquito más de lo mismo, si la queremos tomar desde aquí, por ejemplo, y el ver cómo nos está formando ese canal bajista tan hacia abajo, tan vertical hacia abajo. Un punto muy interesante es este donde tocó ya el fondo hace una semana, que vimos ese soporte que funcionaba bastante bien, que ya lo tuvimos en el pasado, tanto en esta parte de la recuperación en enero de 2021, como si nos vamos ya a la zona de noviembre del año 2019, y que pudiésemos ver cómo probablemente nos redirijamos otra vez hacia ese punto, y que podamos ver que tengamos otro rebote en esa zona para después sí configurar lateralmente en esta zona de aquí de entre 130, 140, 145 dólares aproximadamente. Entonces, ¿por qué JP Morgan está así? ¿Por qué otros bancos están de esta forma? Si estamos viendo que ahora mismo vienen subidas de tipos de interés, que puede en parte beneficiar a los bancos, pues básicamente porque durante este año vamos a tener la amortiguación, digamos, de todo este gran crecimiento que hemos tenido desde mediados de 2020 hasta finales de 2021. Entonces, ahora mismo este año vamos a tener una gran amortiguación, sobre todo en las empresas financieras, como estábamos diciendo, y podemos ver, como ya he dicho en otras ocasiones, que sus beneficios y sus ingresos, al fin y al cabo, se van a ver ligeramente reducidos. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo las valuaciones se comprimen, y podemos ver cómo, evidentemente, bancos como JP Morgan, podemos ver a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, tienen valuaciones en la mayoría de los casos que están por debajo de los múltiplos históricos, pero simplemente porque el mercado ya está descontando todo esto que estamos diciendo de cara a cómo se va a ir desarrollando el año. Por eso, en el momento que nosotros veamos más reportes de los earnings de estas empresas, veremos cómo esas valuaciones se van ajustando un poquito más a esos múltiplos históricos que tenían en el pasado. Pero, como decimos en este momento, está descontado ya, digamos, para de cara a los próximos meses. Entonces, JP Morgan le vería un punto bastante interesante de entrada si volvemos a verla por aquí en los 128, 129 dólares por acción, para después, pues ya evidentemente si queréis mantenerla es un banco buenísimo, si queréis hacer trade, pues en todo caso soltarla ya por la zona de los 140, 140 y poco dólares. Si nos fijamos, pues como hemos dicho en Goldman Sachs, pues podemos ver un poquito más de lo mismo, solo que estas acciones que son un poquito más de gestión de capitales, pues lo han aguantado un poquito mejor. Sí que es cierto que pudiésemos ver cómo en cualquier momento se puede romper este soporte si vemos más correcciones de cara a la bolsa, que vemos pues un poquito más de pánico en el mercado, y que pudiésemos ver cómo estas empresas pues en el próximo reporte de earnings, que lo tenemos ya prácticamente en una semana y media para algunos bancos, incluso 2 semanas,
veamos cómo se han podido ver ligeramente afectados, sobre todo por estas correcciones y que haya habido ciertos movimientos, que sus beneficios pues hayan bajado, estén por debajo de las estimaciones y que les podamos ver romper este soporte y a lo mejor irnos, en el caso de Goldman Sachs, pues a la zona de los $300 perfectamente. En Morgan Stanley pues pudiésemos ver más de lo mismo, rompió este soporte que tengo aquí marcado en la zona de los $89 aproximadamente y que tenemos el soporte de importancia pues en los $84-$85, pero que si, como digo, tenemos esos earnings que quedan por debajo de las estimaciones, no me extrañaría nada que la pudiésemos ver por debajo de $80, que nos fuésemos pues a la zona de entre 75 y los 80. Entonces, en ese sentido, es algo que veremos de aquí a una semana y media, 2 semanas, y que no me extrañaría nada, como digo, que pudiésemos verla un poquito por debajo de esas estimaciones y verlas caer ligeramente durante ese reporte en concreto. Entonces, vamos a pasar ahora un poquito a las Big Tech, a las grandes capitalizaciones del mercado, que en el caso de Apple vemos cómo se ha recuperado perfectamente durante las últimas sesiones y que al final acabó esta semana pues un poquito más de forma más lateral, que al fin y al cabo como otras acciones, y que se quedó bastante cerca de los máximos históricos. La tenemos en los 182, 183 dólares aproximadamente, los máximos históricos, y llegó a tocar pues casi los $180, pero sin llegar a romperlos. Pudiésemos ver perfectamente cómo venimos a testear pues estas zonas de los 170 perfectamente durante esta semana, y que en caso de que rompamos pues zona interesante, pues los 167, 168 dólares estarían bastante bien como un posible suelo de cara a esta acción. Para Apple ahora mismo no tenemos grandes noticias que puedan surgir, hay que esperar todavía 3-4 semanas para el reporte de los earnings, que lo tenemos aquí a finales de abril, y que en general pues será una empresa que se moverá un poquito como lo haga el Nasdaq, al fin y al cabo, como vengan las noticias para las altas valuaciones de cara a las posibles futuras reuniones de la Fed, pero bueno, para eso todavía nos queda porque es a principios de mayo. Y pues veamos un poquito eso, los mismos movimientos que el Nasdaq al fin y al cabo. En el caso de Google pues veremos un poquito más de lo mismo, solo que esta acción últimamente se está moviendo un poquito más lenta. Creo que el mercado está esperando bastante a ver los próximos earnings en el caso de Google, pese a que ya fuesen bastante buenos en los anteriores, y si vemos que volvemos otra vez a estar sobre las estimaciones, a ver un crecimiento bastante bueno como ya vimos en el último trimestre del año 2021 y con este stock split que, como ya hemos dicho muchas veces, ya está confirmado, etcétera, pues veamos que podemos ir a atacar con esta acción perfectamente los máximos históricos y llegar a superar nuevamente los $3.000 por acción sin ningún tipo de problema. Después, si nos fijamos en Netflix, que reportará los earnings un poquito antes, los tenemos para el 19 de abril, que al fin y al cabo va a ser tanto para Meta como para Netflix, van a ser los earnings fundamentales, como ya dije también en otro vídeo, que al fin y al cabo será la acción que pudiésemos ir a cerrar este gap posiblemente durante los próximos meses, si tenemos unos buenos earnings, si volvemos a la senda de un crecimiento estimado. Pero si volvemos a defraudar, si volvemos a ver que no estamos, al fin y al cabo, en un buen camino para las evaluaciones que nos estamos moviendo, pues perfectamente la acción se puede volver a tumbar. No creo que otra vez un 20 o un 25%, eso ya sería exagerado, pero sí que la pudiésemos ver pues en el intradía de los earnings, pues volver a caer a esta zona de $340 sin ningún tipo de problema, yo creo. En caso de positivo, pues como ya digo, irá nuevamente al alza, y para esta semana pues pudiésemos ver un poquito cómo se mueve nuevamente con lo que haga el Nasdaq y cómo hagan estas grandes capitalizaciones de mercado. Si nos fijamos en las petroleras, pues vemos cómo ahora mismo se están empezando ya a quedar un poquito más de forma lateral. Vemos como esos movimientos del petróleo que han ido incluso un poquito a la baja durante los últimos días debido a las reservas que Estados Unidos y otros 30 países se quieren sumar para lanzar, digamos, reservas de petróleo al mercado, lo cual yo ya comenté por Twitter, y en el medio y largo plazo no me termina de convencer, sobre todo el medio plazo. Pero sí que pudiésemos ver como en el corto plazo, que digamos de aquí a pues, un par de meses, pudiésemos ver como el precio del petróleo pues sí que se puede reducir un poco debido a esto, pero luego cuando esto ocurra, si no hemos resuelto otros problemas, pudiésemos ver como es un efecto boomerang y nos viene todo lo contrario y los precios vuelven a subir aún más. Entonces, cortoplacistamente, pues pudiésemos ver como todas estas empresas de petróleo, de gasolineras, etcétera, etcétera, pudiésemos ver cómo al fin y al cabo corrigen ligeramente debido a cómo los precios del petróleo bajan, y verla pues sin problema, aproximadamente en esta zona de los 53, $54 por acción,
sin ningún tipo de problema. Pues para Chevron, más de lo mismo. Si queremos ver a Marathon Petroleum, pues más de lo mismo. Si queremos ver a ExxonMobil, pues un poquito más de lo mismo. El tenerlas, pues ligeramente yéndonos hacia abajo. Acordaros de esta acción de Coterra, que yo os mencioné que en su momento la tenía como compra fuerte. Ahora mismo ya no está en ese rating. La he hecho un downgrade porque ya ha subido demasiado y pienso que ya no tiene tanto potencial. Y que al fin y al cabo es una empresa con una gran volatilidad, con bastante riesgo en el largo plazo, y que os dejo ahí marcada para que veáis un poquito el comportamiento que está teniendo últimamente. Si pasamos ahora pues a otras acciones un poquito más cíclicas, podemos ver cómo Nike, al fin y al cabo, después de reportar estos earnings bastante buenos, pues se ha quedado nuevamente plana. Es otra acción que ha vuelto a perder todo lo que hemos ganado durante los earnings, que le ha dado un poquito igual, digamos, y que son empresas que al fin y al cabo no están pasando bien ahora mismo en estos momentos. Empresas que pudiésemos ver cómo sus valoraciones, sus múltiplos, son mucho más altas que otras que tienen un alto crecimiento y están más comprimidas, y que al fin y al cabo el mercado pues las toma entre comillas como algo un poquito más defensivo, pero no llega a justificar cuando son de este estilo tan cíclicas, que pueden llegar a tener bastante problemas con la cadena de suministro y con la situación global actual. Entonces, ahora mismo tiene una consolidación bastante importante que ya estuvo haciendo durante el año 2021, y que no nos extrañaría nada que nos quedásemos o bien en esa zona o bien testeando también la que tuvimos en esta zona un poquito más atrás de octubre del año 2020. Si nos fijásemos, por ejemplo, pues en McDonald's, pues podemos ver un poquito que ha recuperado esa línea de tendencia alcista que teníamos desde el pasado, ¿no? Como volvemos otra vez a esa senda, pero que es otra acción que no me esperaría que pudiésemos llegar a atacar en estos momentos los máximos históricos. Para esta semana, tener en cuenta que hemos generado aquí un gap, no me extrañaría nada que tarde o temprano volviésemos aquí a cerrarlo, como ya dijimos también durante la semana pasada con los índices, que al principio empezaron con ese gap y os dije, tarde o temprano este gap los índices lo van a cerrar. Y así fue después, al cabo de 2 sesiones más o menos, acabó cerrándolo por esa tendencia bajista que se volvió a generar, etcétera. Pues pudiésemos ver un poquito más de lo mismo en McDonald's. Se apoya ahora mismo en la zona de las 200 sesiones con este cruce que tiene con las 50, y pudiésemos ver cómo cede un poquito y volvemos a la consolidación para cerrar ese gap que no se nos ha generado entre medias al fin y al cabo. ¿Cómo están las empresas ahora mismo de defensa? Pues se están manteniendo bastante arriba, porque al fin y al cabo seguimos teniendo bastantes noticias de países que están aumentando sus presupuestos de defensa, países que van a invertir más en aviones, en drones, en tecnología militar al fin y al cabo. Y tenemos al fin y al cabo también ese conflicto bélico que no se está resolviendo todavía, y que para todas estas empresas pues les viene de lujo, porque al fin y al cabo tienen una posición privilegiada en su sector, en el mercado, y se ven bastante beneficiadas de todo esto, aunque evidentemente suene triste decirlo. Entonces podemos ver pues como Lockheed Martin, a Raytheon Technologies, pues que lo están haciendo bastante bien, pero sí que no recomendaría ahora mismo entrar en estas acciones, porque imaginaros que de aquí a una semana, por ejemplo, vemos un alto el fuego oficial por parte de ambos países, o vemos que se está encaminando hacia una paz ya acordada y que vemos un acuerdo, pudiésemos ver cómo esta acción de repente puede pegarse pues una bajada terrible en un par de semanas y volver otra vez a esta zona de los $390 aproximadamente, lo cual pues nos supondría, ¿cuánto es la caída? Aproximadamente un 12, un 13% sin ningún problema. Entonces pudieses quedar ahí un poquito encerrados en ese sentido y tener que esperar pues unos cuantos meses o incluso algún año para volver otra vez hasta los 450, $470 por acción. Entonces sí que le pudiésemos ver potencial de cara a digamos los próximos meses, incluso a un año vista. Mi precio objetivo, si no recuerdo mal, está por los 455, 460, pero es que fijaros que ahora mismo ese precio objetivo que yo tengo a un año vista, no actualmente, prácticamente no nos da ningún tipo de potencial con respecto a la posible caída que sí que pudiese tener en caso de que tuviésemos esas noticias que yo os estaba diciendo, ¿vale? Entonces, después tenemos a empresas como FedEx, tenemos empresas como UPS que no lo están pasando bien tampoco por el tema de las cadenas de suministro, atascos, etcétera, y que los soportes en este momento sí que están funcionando bastante bien. Tenemos este de la zona de los $220 aproximadamente, y si no, pues tenemos también esta zona que ya hizo suelo, de la zona de los 210, 211, que nos pueden funcionar también de manera bastante buena. Por la zona de los earnings ahora vamos a pasar de manera bastante rápida. Como veis, ya tengo aquí arriba también el mapa de calor preparado,
Y es que, sinceramente, para esta semana en los earnings no hay absolutamente nada que me interese realmente. Sí que tenemos alguna empresa que es conocida de nuestra vida cotidiana, como puede ser Levi's y alguna otra como Constellation Brands, pero no es algo ni que vaya a mover el mercado, ni que vaya a mover un sector en concreto, salvo que ya miremos empresas bastante similares y que estén muy cercanas a estas en la competencia. Pero por lo general son empresas que o bien son muy pequeñas, o bien no tienen beneficio, o bien están sobrevaluadas, o no me traen personalmente ningún tipo de interés bajo mi punto de vista. Pues veremos entonces, pues eso, el miércoles a Levi's, que puede ser un poquito de este consumidor cíclico, con la ropa, etcétera, pero que, como ya digo, nada interesante. Tenemos a Constellation Brands, tenemos a Conagra, por ejemplo, y pues básicamente poco más. Tenemos también a Cognite Software, que bueno, una simplemente de software, pero que, como ya digo, no es nada que me interese. A partir de la semana que viene ya empezaremos a ver empresas muchísimo más interesantes. Empezaremos ya a finales de la semana, si no recuerdo mal, con los grandes bancos, y luego ya a la otra ya estaremos completamente de lleno metidos en la propia earnings season. Entonces vamos a pasar ahora a nuestro mapa de calor de cómo terminó este primer trimestre, y esta es la fotografía que tenemos en estos momentos, pero que ha cambiado ligeramente con respecto a la que yo publiqué en Twitter, porque tener en cuenta que han pasado ya, estamos a día 4 de abril, y que si nosotros tiramos 3 meses hacia atrás, como tengo aquí marcado justo, pues no me va a enseñar completamente cómo quedó el primer trimestre con respecto al día 1 de enero, ¿no? Porque ya han pasado esos 3 días extra. Entonces, en la imagen que tenemos aquí principalmente podemos ver cómo, evidentemente, tecnología pues no lo ha pasado nada bien durante este trimestre. Ha sido básicamente el sector más castigado, con grandes empresas como Adobe con un menos 19% hacia abajo. Tenemos Applied Materials un 19%, AMD un 24%, Qualcomm un 19%, Accenture pues también casi un 18%, y que como las grandes capitalizaciones pues han aguantado bastante mejor, como puede ser Apple, Microsoft con un menos 8%, Nvidia un menos 9%. Tenemos luego en otros sectores pues a Google con un menos 2%, Amazon un menos 1%, Tesla incluso un más 2%, pero que trimestralmente estaba en un 0,6 aproximadamente, y que evidentemente las grandes perdedoras pues han sido tanto Facebook, Meta, como Netflix durante el primer trimestre, y que ya digo que habrá bastante expectación con respecto a los próximos earnings, como ya decíamos anteriormente. Después, pues los bancos, como ya hemos dicho, pues no lo han hecho nada bien. Tenemos las tarjetas de crédito que prácticamente están planas, salvo American Express, que lo ha hecho bastante bien durante el último mes de cotización. Berkshire Hathaway con Warren Buffett, que lo ha hecho extraordinariamente durante este trimestre, al fin y al cabo tomado como una especie de valor refugio por sus movimientos y por su filosofía. Y tenemos pues Goldman Sachs, Morgan Stanley y muchas otras como Moody's, S&P y Chubb Limited, por ejemplo, otros bancos regionales también que no lo han hecho del todo bien, pero que al fin y al cabo son empresas que durante este año 2022, como he dicho anteriormente, no me esperaría gran cosa sobre ellas. Las farmacéuticas, pues quitando ya evidentemente las que son del estilo Pfizer, Moderna, etcétera, podemos ver como sí que son de una calidad pues un poquito más defensiva, como puede ser Johnson Johnson, pueden ser AbbVie y pueden ser otras como United Health, CVS, Humana, etcétera, que lo suelen hacer bastante bien durante estos periodos macroeconómicos que tenemos de aquí en adelante ahora. Si nos fijamos, pues, consumidor cíclico, pues vemos que no lo han hecho nada bien tampoco. Tenemos a Nike, pues casi un menos 20%, a Starbucks con un casi 22% abajo, pero también por otro tipo de motivos, no solamente por la situación macroeconómica. Y como las acciones de reopening, podemos ver a los hoteles, pues, que ligeramente hacia arriba, pero no terminan de despegar. Fijaros como Booking, al fin y al cabo, no se ha ido a ningún sitio durante el trimestre, como tenemos a Carnival Corporation, pues prácticamente plano, luego tenemos Expedia que sí para arriba, etcétera, y luego las aerolíneas, pues que tampoco lo han llegado a hacer bien del todo, ¿no? Entonces, son empresas que ahora mismo pues están esperando básicamente a que haya ese impulso económico, a que la situación como tal de sanitaria pues se arregle, digamos, completamente, y que puedan tener ese gran impulso y volver a ciertos niveles no tan previos a lo que ha ocurrido, pero que sí que nos podamos acercar un poquito más, como ya vimos el primer semestre del año 2021, al fin y al cabo. Energía, pues ha sido la gran ganadora, como todos conocéis. Voy a bajar un poco, si no, no vais a ver esta zona con mi cámara.
y podéis ver que evidentemente todo lo que es relacionado con la energía, con esa subida de precios, pues se ha disparado hacia arriba. Igual que podemos ver alguna en Basic Materials como Newmont, o podemos ver a Nucor o a Freeport McMoran, pues este tipo de empresas se benefician bastante de que todos estos precios pues estén al alza, y podemos ver como, ya lo he dicho en otras ocasiones, como en el medio plazo no me gustaría nada quedarme en ellas si estáis dentro, porque pueden tener también una gran corrección en el momento que estas commodities pues empiecen a reducir esos precios, porque tarde o temprano lo harán, y veamos cómo estas acciones pues van a ver también influenciadas por todo eso. Después, pues consumidor cíclico, perdón, defensivo, pues lo tenemos también un poquito plano, tenemos algunas comportándose mejor, otras peor, pero en general nada reseñable durante este trimestre. Y por lo general, pues esta es un poquito la foto que nos ha quedado durante este primer trimestre. Durante el segundo, ya hice un vídeo la semana pasada sobre los factores más importantes que pudiésemos tener, y pienso que pudiésemos tener un trimestre pues probablemente plano, incluso un poquito positivo. Creo que no va a ser, sobre todo para estas empresas growth, tan negativo como el que hemos tenido durante este primer trimestre. Y salvo que tengamos pues una debacle económica, creo que pudiésemos tener ligeramente al alza a todas esas empresas de nuevo, pero sin tener nada tampoco, digamos, desorbitado, que nos vayamos muy hacia arriba, porque no me esperaría nada de eso en estos momentos. Recordad chequear todos los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si quieres estar al día de lo que ocurre en los mercados financieros, mi página web, que es accionespbolsa.com, para ver todos mis precios objetivos, ratings y más información sobre estas empresas que están cotizando en Wall Street. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo.